Gustavo, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, Gustavo Segre, no hace falta presentarlo, pero periodista, está viviendo en San Pablo. Estoy bien en San Pablo. No soy periodista, ¿eh? Perdón. Ayudo a los medios, pero no estudié periodismo. Y yo tampoco, o sea que estoy parado acá, o sea que... Mi actividad profesional es otra. Bueno, sos economista, sos analista político. Cuando vos aterrizás acá en Argentina, después de que tu vida sea en Brasil, cuando te encontrás que como que faltan los pañales, ¿qué sensación tenés? O sea, ¿te da sensación como...? Es terrible. Es terrible primero por la situación. La gente ya está sobre el fin de su vida, no debería pasar por eso. Sí. Recuerdo que no hace muchos años yo tenía que traer sondas nasogástricas para unos bebés porque Argentina en aquel momento no podía importar productos. Entonces, todo lo que tenga que ver, que no facilita la vida de aquellos que desde el punto de vista de salud necesitan algún elemento, algún servicio, es catastrófico para la sociedad. Y mucho más cuando estamos hablando de la gente que durante todo el tiempo, toda su vida, trabajó y ahora está en momentos de tener algún beneficio y no tener que tener padecimiento. Gustavo, contame un poquito, porque yo el otro día no, para mí siempre es el otro día, pero hace un mes o 2 meses, no sé cuánto, estuviste telefónicamente desde Brasil por el tema de la reforma previsional. La reforma no es un tema menor, para que ustedes que están del otro lado, todos los que no están jubilados, sepan que la reforma, digamos, cuando se hace una ley de jubilaciones dura mucho tiempo. De hecho, la que está vigente hoy es del año 94. Entonces, cada vez que se hace una reforma previsional, todos los que estamos a punto o en vistas o más adelante vamos a jubilarnos, nos vamos a jubilar con esa ley. Difícilmente cambie. Entonces, cuando sabemos que va a haber una reforma previsional, que lo está pidiendo el fondo, que lo está pidiendo la gente, que es necesaria, entonces lo que hay que empezar a hacer es mirar. Che, vamos a ver qué está pasando en Brasil, qué está pasando en Europa, qué está pasando en Estados Unidos. Contanos qué está pasando en Brasil. Mira, yo antes quisiera hacer rápidamente la historia de por qué existe la jubilación. Dale, todo el mundo piensa que la jubilación es por una cuestión de beneficio social para la población. En realidad no. Esto viene de Alemania, allá por 1870, donde Otto von Bismarck dice necesitamos plata para financiar el Estado. Y alguien le trae la idea de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Empecemos a cobrarle ahora a la gente que se va a jubilar de acá a un tiempo, en ese momento no había jubilados, claro, como para poder tener dinero ahora y que el día de mañana, cuando la gente se empiece a jubilar, no obstante, todo el mundo va a estar aportando, le damos la plata. O sea, el objetivo principal era financiar una necesidad del Estado. Y en aquel momento, 1870, la edad jubilatoria la pusieron en 70 años. Claro. Y le dijeron, no se jubilaba no se jubila nadie porque ni se Papá mueren Noel. antes. Era estratégico. Claro. Bien O de sea, banco, era aportá que nunca te vamos a pagar. Claro. Y ahí la bajaron a 65 años, algunos países a 60, y ahí es donde se expande esa idea de la jubilación. Ajá. Brasil tenía, hasta ahora tiene, porque la ley no ha sido aprobada aún, un problema de caja. Para darte una idea, el déficit fiscal de Brasil es 139.000 millones de reales. Serían unos 30.000 millones de dólares, un poco menos. El problema es que el déficit previsional es 3 veces eso. Todos los años hay necesidad de tomar deuda para pagarle a los jubilados. Lo que generaba que la deuda brasilera estuviera creciendo en función de ese déficit sobre todo y no en relación al déficit fiscal, que es lo que el Estado recauda versus lo que el Estado gasta. Cuando uno proyectaba en el año 2023 el sistema previsional brasileño iba a entrar en colapso. Esto quiere decir que no iba a haber más recursos para pagarle a los jubilados. Bueno, también aclará a qué edad se jubila, porque también, viste, cuando uno dice, yo soy pro derecho, obviamente, pero para el que no aportaba es un lío, pero para el que aporta era todo ventaja. En Brasil vos te jubilás muy jovencito. Muy joven. Inclusive el promedio es 53 años las mujeres, 56 años los claro, hombres. O sea, fíjate, estamos hablando... Claro. Y podés llegar hasta los 52 a jubilarte porque es una suma de puntos que es... Aportes más edad y tenés que llegar a 85, creo, claro, ¿no? Es una ecuación. Claro. Y con mínimo de 15 años vos ya te jubilabas. El problema es que la gente está viviendo mucho más, la expectativa de vida claramente es mayor. Entonces, si alguien aportaba 15 años y retiraba 30... Perdóname, ¿y cuando vos te jubilás en Brasil podés seguir trabajando o podés seguir trabajando. Ah, o sea que... Sí, podés seguir 53, trabajando. Sí, podés seguir trabajando. Mirá. Y hay la única diferencia es el aporte. O sea, vos debés resignar algunos aportes en función de estar cobrando la jubilación. Sí. Pero de cualquier manera, el punto mayor era que en este momento la deuda pública y privada brasilera estaba en 76% del Producto Interno Bruto. Si no se hacía la ley de la reforma previsional, esto iba a superar el 100%. Y esto generaría un problema muy serio para la financiación brasilera. Ese es el motivo por el cual es necesario
hacer pero esta está bien, jubilación. pero más allá de eso, Gustavo, digamos, no había que ser un genio para darse cuenta que no se puede jubilar un hombre a los 53 años, una mujer a los 57. Y eso te da el promedio. Claro, por Quiere eso. decir que hay gente que se jubila antes de eso. Claro, vos pensás que ¿cuál es el gran problema de los sistemas previsionales? Que es lo que quería atacar este gobierno, que era el tema de las pensiones, que dice, bueno, vamos a pagarlas un rato, pero no la paguemos todo el tiempo porque una parejita no sé, de 28 y 26 años, fallece el chico de los 28 y la chica de los 26 hasta que se muere cobra la pensión. Claro. Entonces, está bien que sea así, pues es un sistema de contingencia y seguridad social, no es solamente una cuestión económica, ¿no? Pero imagínate para el Estado brasileño pagar jubilaciones a tipo de 53 años es mucha guita. Es mucha plata y además... Y aparte innecesario, porque la persona está activa, puede trabajar, puede ¿no? trabajar. Y se da otra circunstancia. 28 millones de jubilados en el sector privado representaban en dinero el igual a 1 millón de jubilados en el sector público. Esto era un despropósito. Esperá, ¿y cuántos habitantes tiene Brasil? 220 millones de personas. 220, con lo cual estamos hablando que son 5 veces Argentina. Sí, sí. 5 veces, ¿y cuántos jubilados hay? 28 millones de jubilados del sector privado y 1 millón y poco del sector público. Ahora sea es un poco más, deben estar en 30 millones. Está bien, bueno, entonces quiere decir que hay 6 veces la cantidad de jubilados que hay en Argentina. Yo para hacer la relación, ¿no? O sea que son 5 veces de habitantes y 6 veces de jubilados. No te olvides que allá no hubo el mismo programa que acá, que de un saque se jubilaron 3 millones de personas. Sí, bueno, está bien, pero igual la relación da. Sí, sí, claro. Sí. Ahora, tenés una cosa. En el año 2011, Dilma Rousseff cambia esto. ¿Por qué? En el sector público vos te jubilabas... Perdóname, que te quiero seguir preguntando, porque hay temas que yo me parece que son claves, que aparte vos lo explicás muy bien. Porque, ¿por qué yo te estoy preguntando esto? En realidad hay una pregunta atrás, que es, si tenemos la misma cantidad de habitantes en proporción y tenemos la misma cantidad de jubilados en proporción, evidentemente, si nosotros tuvimos que hacer una moratoria tremenda para llegar a ese número y Brasil la hizo sin una moratoria, la pregunta es, ¿cómo es que la gente aporta tanto y en Argentina aporta tan poco? Entonces, ¿existe algún tipo de control distinto que acá para la empresa que no aporta? Sí, de hecho hay muchas empresas que todavía tienen deudas previsionales importantes, muchas de las cuales muy conocidas. La Red Globo, por ejemplo, tiene una deuda gigantesca. ¿Va presa la gente si no aporta, si tiene trabajadores en negro? Va presa si no hace el aporte que le retiene al empleado. Ahí sí va presa. Claro. Ahí va preso porque es una apropiación indébita. Acá no. Claro. Sí, acá no. Debería. La ley penal tributaria sí establece un tope de retención sobre el que si vos retenés más de determinada plata que no aportás, vas preso también. Pero tiene condena penal. Deberías. Claro. Debería. Yo no conozco uno que esté preso por eso. Bueno, la ley lo dice. Solamente... El dueño de hoy, el dueño de... Sí, Cristóbal López, claro. Cristóbal López retuvo plata, no para jubilación, no era de aporte. digamos, no era de aporte, pero retuvo, digamos, tasas tributarias allá es un crimen grave eso. Claro, eso es lo que digo, porque el tema de la importancia de entender que no es un tema menor que a vos te retengan la plata, o sea, que a vos te den un recibo de sueldo, que atrás no haya un aporte, que no haya una contribución. Claro. Es tremendo para el empleado, es tremendo para el país, es tremendo para el jubilado, para los futuros jubilados. Y parece que el control estatal es como que es muy pulay, ¿viste? Muy tranquilo. Allá es fácil de controlar. El trabajo en negro, ¿cuánto se estima en Brasil? La economía informal llegó a ser del 50%. Hoy es menor porque hay facturas electrónicas que te permiten controlar perfectamente eso. Existió durante mucho tiempo el impuesto al cheque, que Argentina lo tomó del modelo brasilero, el CPMF. Entonces, la AFIP de allá, Receita Federal, conseguía controlar muy bien eso. Hoy los aportes que una empresa hace es, una parte lo paga la empresa, 27%, y otra parte se lo descuenta al empleado, que es el 20%. El control es muy estricto. ¿27%? 27%. El control es muy estricto al punto que, por ejemplo, cuando yo le presto servicios a una empresa, le tengo que mandar todos los meses mi comprobante de aporte jubilatorio de los empleados que yo tengo. Ajá. Porque si yo le presto un servicio a través de una persona que coloco en el lugar de la empresa, él es corresponsable con el pago. Mirá. Entonces, es una forma de tener control, por supuesto. Y contá bien cuál es la reforma que se viene. O sea, hoy estamos diciendo que vos tenés que sumar puntos entre edad y aportes. Sí. Tienen la misma cantidad de jubilados en proporción que nosotros, sin moratorias. Y contá qué es lo que se viene en Brasil, qué es lo que cambia. Hoy te jubilás con 52 años o 53 el hombre que podría llegar. La mujer creo que podría llegar más o menos, más o menos igual. 53 y 56. 53 claro. La mujer, 56. ¿Qué es lo que se viene en Brasil? Bueno, ahora vas a ver un mínimo de 20 años en lugar de 15 de aporte,
pero no se puede jubilar antes de la edad jubilatoria. Bien. Entonces te estira mucho la cantidad de aportes. El tema de la jubilación es una cuenta muy simple. ¿Cuánta gente aporta versus la cantidad que retira? Sí. Cuando vos tenés una actividad económica que va creciendo, ingresa al sistema gente que aporta y eso te permite financiar a la gente que ya se retira o se retiró. En el caso brasileño entonces va a quedar 60 o 62 años dependiendo de qué actividad realice la mujer y 65 años el hombre. O sea, no aumenta la edad jubilatoria del hombre. Pero pará, porque es un cambio tremendo. O sea, para mí se normaliza. Porque Sí. vos vas a Europa y es más o menos así. Inclusive ya hay proyectos de 66, 67 años. 70 inclusive en Y algunos 70 inclusive. Con lo cual estaba viviendo en Walt Disney. Pero contame qué dice el pueblo brasileño de esto. Porque obviamente vos imaginate el tipo que le falta un año para jubilarse o 6 meses y está con esta ley, está con el araquiri y viste, se quiere matar. No, hay épocas de transición. La persona que le falta 2 años no es que va a tener que trabajar 5 más. Hay una proporción donde aquel que le hace falta 1 o 2 años va a tener que trabajar 1 o 2 años más un poquito. No es que va a tener que estar 5 años. ¿Cuántos jubilados debajo de 65 años tenés? ¿Qué proporción de los 30? No sé la proporción exacta, pero tenés un número importante. Es importante. Claro, porque vos fíjate que al promedio ser 53 y 56 hay gente que se jubiló con 48. Claro, el promedio es muy bajo, es cierto. ¿Y la jubilación media, cuánto es? Acá tenés en la Argentina la jubilación mínima que la perciben el 65% de los jubilados. No sé si en Brasil Allá es similar. también. La gran cantidad es una jubilación mínima que te da unos 1.000 reales que te daría unos 14.000 pesos. Es bastante, yo te iba a decir, Más es o bastante parecido que acá. De hecho, en diciembre van a cobrar ese Claro, la importe. diferencia es la inflación. Claro. Porque vos allá tenés una inflación anual de este año proyectada de 3,44% al año. La mensual nuestra. Y una tasa de interés del 5,5% Ojalá, al ojalá. año. Tranquila, ¿Los tranquila. jubilados tienen cobertura de salud? Los jubilados tienen Como cobertura PAMI de acá. salud, pero la salud pública no es de las mejores, no es buena. Eso es un error grave. O sea, ¿Hay salud pública en Brasil? hay salud pública, sí, claro, y en algunos Como casos nosotros, son hospital. federales, provinciales o algunos hospitales municipales. Yo creo que el tema de la salud pública se podría arreglar muy fácil, colocando la obligatoriedad de que los políticos y sus familias tengan la necesidad de tratarse en un hospital público. Bueno, vos sabés que yo el Y ahí sábado... resolvés todo. Gustavo, el sábado pasado, en el editorial del programa, yo decía que nosotros los argentinos nos tenemos que acostumbrar a exigir las cosas que corresponden. Entonces, si en Argentina se define que el hospital tiene que ser público, que la atención médica tiene que ser pública, tiene que ser una atención médica de calidad, no puede ser berreta. Entonces, vos no puede ser que tengas un derecho berreta. Entonces, si vos decís, es una locura que todos los que estamos en esta mesa seguramente tenemos una prepaga, ¿y por qué tenemos que tener una prepaga si la medicina es gratuita en el país? La plata que nosotros le dedicamos a la medicina prepaga, que es una plata que va a grupos que son muy grandes, que esa plata después no vuelve al mercado, sería mucho mejor que vuelva y los políticos tendrían que tener el desafío tanto de la educación, que la educación pública sea de calidad. Es una locura que vos tengas que mandar a tu hijo a un colegio privado porque todos los días hay paro. Entonces, Ahí también lo puedes estirar. Obligatoriedad para que los políticos y sus hijos vayan a la escuela pública. Ahí mejora todo. Cuando vos tienes la obligación, ¿no?, de tener hospital público. Si vos sos político o sos parte del gabinete, Sí. no podés ir a un hospital privado. Y necesitas la concepción creo- de un yo ministerio comparto. de salud, ¿no es cierto? Sí, claro. Que tenga esta idea de concebir a la salud como un derecho y no como un derecho para los que tienen plata, como Claro. está concibiendo hoy. Es que La el concepto Constitución lo dice tributario es eso. O sea, obviamente. si vos tuvieras que pagar el 50% de tu sueldo de impuestos, pero vos vas a un hospital público y te atienden bien, vas a una escuela pública y aprendes bien, y no tenés problema en la calle de que alguien te robe y tendrás que contratar una seguridad privada en tu casa, Sí. nadie va a tener problema de pagar. Claro, tal cual. Pero aparte sería... Y aparte yo creo que es el desafío. Y vos fíjate que en la campaña ahora te dicen, che, vamos a tener mejor educación pública en la ciudad de Buenos Aires. O sea, se centra ahí porque saben que en la ciudad de Buenos Aires está todo divino, pero los colegios no. Entonces, se centra en ese lugar. Pero en realidad no es la educación pública solamente tener infraestructura, que aparte ya pensar que un chico vaya al colegio y tenga frío es una locura, o sea, es una demencia total, porque nosotros debiéramos protegerlo, ¿viste? Que uno dice, Claro. Cuando te educan, ¿qué te dicen? Che, cuidado con lo más chico y con lo más grande. O sea, ese es el primer extremos, concepto totalmente. y el que es caballero con la mujer, ¿no? Pero ahora si lo decís así, capaz que te dicen cuidado con el tema. Pero más que nada lo que yo quiero decir es que el rol del Estado, digamos, hoy la discusión entre los candidatos a presidente debiera ser quién va a ofrecer mejor educación, quién va a ofrecer mejor salud y obviamente el tema económico que hoy es bueno,
No, y Es que después si vos cumplir, que no es menor. De no mentir. No, porque digo, la de promesa ya estamos, ¿no? Yo cuando alguien me dice qué es lo el que va a hacer, debate la anterior. segunda pregunta que le hago es ¿cómo lo financias? Claro. Voy a hacer tal, vamos a hacer esto y esto y esto. ¿Cómo lo financias? Es tremendo, Gustavo, que la persona, digamos, que el Estado no tome su rol, el que tiene que tener, ¿no? Que es el que hace las cosas como corresponde. Vos sabés que yo creo que la cuenta la hace mal el que administra. Porque hoy lo que hace es genera una cantidad enorme de empleados públicos, con diferentes criterios de agregación de valor. Mucha gente coloca empleados cuando se está yendo el gobierno, sea este, el anterior, y le genera un gasto al próximo. Y eso te restringe la posibilidad de prestar servicios como lo que muy bien acaba de explicar el doctor, como lo que dice Isabel, donde la cuenta debería ser al revés. Yo creo que debería ser, bueno, ¿cuál es el presupuesto que tenemos? Tal. ¿Qué es lo que necesitamos para que el jubilado esté bien, para que pueda atenderse, para que pueda tener un resto de vida como debe ser? Determinado dinero. ¿Cuánto sobró? Bueno, eso que sobró tiene que mantener la cantidad de empleados para generar esa prestación de servicio. Eso es lo que hace cualquier empresa privada. Y el Estado debería regirse por ese principio, porque si no, terminás teniendo un Estado para pagar sueldos y no para prestar servicios a sus habitantes. Claro. Y ese es el problema. Esto que mencionabas de la previsión, Brasil instrumentó hace muchos años remedios gratis para determinados síntomas, para hipertensión, para diabetes, para colesterol, y no importa si es jubilado o no. Lo hace con la intención de la gratuidad del remedio para evitar el día de mañana. Te sale más el barato. costo. Te sale más barato entregárselo Bueno, gratuitamente. estimados.